días a todos, todas y todes. El día de hoy estamos en la primera entrevista CDH que busca mostrar concientización e información acerca de diferentes temas coyunturales, ya sean nacionales o internacionales vinculados a los derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre los recientes y importantes casos en nuestra realidad peruana acerca de la muerte digna. Estos son los casos de Ana Estrada y María Benito. Para ello vamos a tener una provechosa conversación y análisis con el profesor Juan Manuel Sosa Sacio, quien tenemos el gusto de poder hablar el día de hoy. Juan Manuel Sosa es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España y la Universidad de Palermo, Italia, así como magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Del mismo modo, es docente de pre y posgrado de nuestra casa de estudios, así como también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es reciente autor del libro titulado Derechos a la Vida y a la Integridad Personal. Un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias, Yanira, y también gracias al Círculo por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Antes de dar inicio a esta entrevista, a esta conversación, los temas a abordar van a ser vinculados a la muerte digna y su relación con el derecho a la vida, lo cual se ha visto plasmado en los casos mencionados, el caso de Ana Estrada y el caso de María Benito. Sobre este primer caso versa sobre la lucha continua de una señora, Ana Estrada, que sufría de poliomielitis desde la edad de los 12 años. Esta es una enfermedad degenerativa que debilitaba cada vez más sus músculos hasta dejarla postrada en una cama bajo vigilancia, cuidado de enfermeras, médicos las 24 horas del día. De esta manera ella terminó conectada a un respirador artificial para seguir viviendo. Y esta situación recae entonces en la búsqueda de la muerte digna, de la eutanasia y en específico de que no se le aplique el artículo 112 del Código Penal, que básicamente persigue a todo aquel que cometa homicidio piadoso. Y por ello mismo es que Ana recurre a instancias judiciales buscando una respuesta a este pedido de protección hacia su derecho de decidir, ¿no?, cuándo y cómo morir. Mientras que por el lado de María Benito, ella opta por el rechazo al tratamiento médico. Ella también sufre una enfermedad que no tiene cura y es degenerativa, la cual se llama esclerosis lateral amiotrófica, la cual por más de 10 años ya la dejó paralizada y recorre todo su cuerpo hasta el punto que solo gracias a la vista es que ella tenía la posibilidad de comunicarse con otras personas a través del movimiento de sus ojos, pero ello pronto iba a llegar a su fin, por lo que ella desea rechazar el tratamiento médico, que en este caso era un ventilador mecánico artificial y otras especies de medicinas. Pero de salud rechazó dicho pedido y es por ello que también se eleva a instancias legales, a instancias judiciales, y fue una lucha continua al respecto. Entonces, teniendo ya esta visión muy amplia, muy general de estos dos casos, profesor, para iniciar creo que se puede conceptualizar, se puede decir las diferencias entre estas palabras que escuchamos: muerte digna, eutanasia, rechazo de tratamiento médico. ¿Qué significan? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Sí, creo que es como hay que empezar. En efecto, lo que ha ocurrido durante buen tiempo es que había un uso de los términos algo impreciso y desfasado, diría, ¿no? En el que el término de la vida básicamente era lo que se llamaba eutanasia, había eutanasia activa y pasiva. Y esto había generado un poco la idea de que en general la discusión era en torno a cómo se termina la vida biológica, diría, ¿no? Y diría de que una visión más completa, que es la visión que tenemos actualmente sobre el momento final de la vida, tiene que ver en efecto con esta expresión que se denomina vida digna, ¿no? Diría de que la doctrina contemporánea más interesante, ¿no?, nos habla de que el momento final de la vida deben ser las condiciones que hagan que sean fieles, respetuosas del proceso que quiere vivir, que desea vivir la persona que está en efecto por tener una muerte biológica, ¿no?
y ese momento tiene que ver con diferentes circunstancias que a cada quien le toca vivir, ¿no? En algunos casos, en efecto, la persona puede estar en un contexto en el que no hay ningún sufrimiento, ninguna enfermedad grave. En otros casos, en efecto, cabe la posibilidad de que estemos ante un sujeto, un individuo, que tenga una grave aflicción que le lleve, ¿no?, a la necesidad de pensar en poner término a su vida, porque ya no quiere seguir sufriendo, no quiere seguir viviendo ese tipo de padecimiento que considera que hace invivible, ¿no?, insufrible su vida, ¿no? En ese contexto del término de la vida, ¿no?, qué es lo que es lo mejor para el individuo, para la persona, es algo que varía de caso a caso, ¿no? Y lo que se dice es que, en efecto, en esa última etapa hay varias cosas que desde la ciencia médica, desde las autoridades, se podría, debería, mejor dicho, porque es un derecho fundamental, se debería permitir, ¿no? Entonces, en algún caso, en efecto, ese trayecto final de la vida puede tener que ver con tratar de mejorar las condiciones de vida, ¿no?, que van a terminar finalmente en una muerte biológica inevitable. Pero en otros casos, en efecto, se permite que la persona sea quien decida o poner término eh, eh, a su vida de una manera no solamente voluntaria, sino a través, por ejemplo, de la administración de una sustancia que termine con la vida biológica. Y en otros casos no, lo que tiene que ver básicamente es con tomar medidas que palíen lo más que se pueda la afectación, el sufrimiento que una persona padece, o que a la persona que está viviendo de manera artificial sea desconectada, ¿no? En todos estos casos lo importante es que la persona se sienta bien con ese momento final, ¿no? Por ejemplo, como ha pasado con el caso de Ana Estrada y María Benito, que estén rodeadas, por ejemplo, las personas que más la quieren, que sienta de que es una decisión que ella ha tomado de manera autónoma y no haya sido impuesta por las autoridades o por los médicos, ¿no? Que sea un contexto en el que no se sufre, sino ese momento final es un momento, decía, digno, feliz, valioso para la persona, ¿no? Que es como deberíamos vivir toda la vida, ¿no? Solamente que por alguna razón ese trayecto final se ha tendido a ver como que la persona debe soportarlo de la manera que el Estado o los médicos decidan, ¿no? A pesar que no sea lo mejor para el individuo, ¿no? Entonces, la vida digna comprende ese trayecto final de la vida, ¿no? Y en ese marco, entonces, hoy día uno puede hablar de eutanasia, ya no para decidir la interrupción de la vida biológica, sino básicamente para esa decisión, en ese momento final en que la persona decide que ya no quiere continuar más con su vida biológica y que necesita algún tipo de ayuda, ¿no? La administración, por ejemplo, de algún fármaco para terminar con ella, porque hay un contexto eutanásico, se llama en otras latitudes, ¿no? Es decir, de sufrimiento grave, padecimiento, dolor, una enfermedad incurable, degenerativa, que no puede ser revertida. Entonces, claro, en ese caso parece de que cabe la posibilidad de la eutanasia, ¿no? Entonces me preguntabas, Yanina, por vía digna, eutanasia, ¿hay un término adicional? Ah, sí, claro, por supuesto. Y claro, decía, la eutanasia es básicamente la administración de algún tipo de fármaco, tecnología para terminar con la vida. Y en el caso de rechazo de tratamiento médico es un supuesto distinto, ¿no? Que también forma parte del derecho a la muerte digna, en ese trayecto final, decía, ¿no? Pero que no tiene que ver con decidir terminar con la vida biológica en el sentido de administrarme algo, sino de dejar de recibir, ¿no?, una fuente externa, como puede ser un respirador artificial o algún tipo, no sé, de medicamento, tratamiento que yo ya no quiera, con la finalidad de que mi vida biológica llegue a su término de manera natural, digamos, ¿no?, de manera no forzada, porque era lo que seguramente iba a ocurrir si no recibía esa asistencia artificial. Entonces diría que en el caso de rechazo de tratamiento médico tiene que ver más con, decía esto hace un momento, ¿no?, con los paliativos o el tratamiento específico que una persona requiere para poder hacerse cargo, ¿no?, ser autónomo en ese momento final y de terminar su proceso vital de la manera que a esa persona le parezca más digno conforme a sus parámetros personales, ¿no? Que no le sea impuesto, ¿no? Y esto es algo que está perfectamente regulado, digamos que en el caso de rechazo de tratamiento, como estamos hablando de la autonomía del cuerpo de una persona a la que le es suministrada, administrada, a la que es colocado, ¿no?,
un dispositivo o un tratamiento que inicialmente no forma parte de ella, ¿no? Que es una cosa artificial o externa, una persona lo puede rechazar, ¿no? Que es lo mismo que haríamos hoy día con cualquier persona que rechaza un tratamiento médico, ¿de acuerdo? Estamos en un supuesto en el que una persona ya no quiere recibir un tratamiento y por tanto la consecuencia de despojarse, ¿no? Ese tratamiento que ya no desea va a hacer que su vida biológica continuará como inicialmente iba a continuar, ¿no? Que seguramente tendrá como consecuencia el deceso de sus funciones vitales. Por tanto, no se requiere nada distinto de lo que actualmente ocurre, ¿no? Digamos, los derechos con los que se maneja, ¿no? Este asunto es básicamente los derechos vinculados con la autonomía o con la integridad personal, ¿no? Obviamente además de la dignidad que implica el mandato de no instrumentalización. Pero en el ámbito médico diríamos de que la Ley General de Salud, ¿no? Y la ética médica prescriben desde hace buen tiempo, ¿no? La prohibición de ensañamiento terapéutico, ¿no? Es decir, la imposibilidad de que se le administre un tratamiento o se le imponga, ¿no? La necesidad, el deber, ¿no? De vivir artificialmente a una persona que sufre, ¿no? Porque estoy prolongando un sufrimiento de manera innecesaria, ¿no? No voy a lograr nunca que esta persona que está padeciendo, porque en el caso de María Benito, en efecto, ella contaba cómo le dolía todo el cuerpo y solamente podía comunicarse con los ojos, estaba perdiendo la vista, había un miedo, un temor real, y eso no iba a cambiar, iba a empeorar, ¿no? Entonces, claro, el mantenerla viva contra su voluntad en un contexto de sufrimiento permanente parece básicamente una situación tortuosa, ¿no? Y en efecto, algo que, como decía, está regulado desde hace buen tiempo es la imposibilidad del personal médico de continuar con un tratamiento que genera daño, ¿no? Que genera padecimiento y que no va a cambiar, ¿no? Entonces diríamos que en este punto no había nada nuevo, ¿no? Por decidir, no era un caso de innovación jurídica, lo que puede ser un poco distinto que el caso seguramente de la eutanasia o de la asistencia al suicidio, ¿no? Que son supuestos diferentes en los que en efecto podría haber alguna duda sobre la posibilidad de su implementación, de repente. Claro está que es muy importante diferenciar estos conceptos para tener estas matices, estas limitaciones ya conceptuales al momento de analizar o de aprender estos casos. Como bien mencionó, esta diferencia entre la ya regularizada derecho al rechazo al tratamiento médico no es la misma situación de la que goza la eutanasia o la muerte digna. Tomando esos comentarios, nos mencionaba que la muerte digna también parte del derecho a la vida. En este sentido, una pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Al momento de poder ver estos casos como situaciones novedosas, al menos desde el caso de María Benito, como tal, ha habido esta confusión de los términos por parte de salud, ¿no? Entre eutanasia y rechazo al tratamiento médico, que lo elevó a instancias legales, judiciales. Sin embargo, para el caso de Ana Estrada, en la actualidad, bajo su perspectiva, ¿cuál es esta situación legal, esta justificación legal que tiene detrás la muerte digna o la eutanasia? Como bien nos mencionaba, si bien proviene del derecho a la vida, es actualmente considerada un derecho fundamental o un derecho innominado. ¿Cuál es esta situación real de la que goza en nuestro país? Sí, es una pregunta compleja porque de nuevo implica desagregar o diferenciar algunos términos, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que el contenido de un derecho fundamental no depende de su desarrollo legal, ¿no? Más bien es la ley la que debe estar conforme, o los protocolos, ¿no? La regulación médica conforme a lo que los derechos fundamentales contienen, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que en efecto en ese lapso final de la vida existe algo así como el derecho a la muerte digna, ¿no? Digamos, concebimos perfectamente el derecho a la vida digna, y esa vida digna en el trayecto final se ha calificado como muerte digna, ¿no? Es decir, como transitar, ¿no? Dignamente ese lapso final de la vida biológica, ¿no? Que incorpora un elemento adicional, no lo he comentado antes, pero en efecto la vida biológica es una dimensión de la vida, ¿no? Pero la vida biográfica, el ámbito existencial en el que nos encontramos con otros, en el que tenemos una trayectoria de vida y que importan nuestros sentimientos en general, ¿no? Que nos sintamos bien,
también tiene que ver con la vida. Entonces la vida no solamente es, digamos, el funcionamiento de la maquinaria humana para que no muera, que es un bien valioso sin duda, sino también lo que está alrededor, ¿no? La vida en una dimensión, decía, no solamente de subsistencia, sino también de existencia con los otros, ¿no? Existencia biográfica, no solamente biológica. Entonces, en efecto, en ese trayecto final decía que aparecen varios nombres, ¿no? Y en el caso de la eutanasia seguramente es el que nos puede llamar un poco más la atención por la falta de desarrollo legal, ¿no? En lo que tenemos en el ámbito penal es que, en efecto, hay inicialmente una criminalización, ¿no? De los casos en los que haya una ayuda al suicidio, ¿no? Yo diría que es una cuestión harto discutible, ¿no? Que se considere que los casos en los que hay un contexto eutanásico, es decir, una persona con una enfermedad grave, terminal, incurable, degenerativa, que le causa sufrimiento, estamos hablando en estricto de un supuesto de suicidio, ¿no? Que tiene que ver más bien con un supuesto en el que una persona decide, al margen de las motivaciones por las que esto ocurre, terminar con su vida, ¿no? Y que es claro también que la instigación al suicidio es una cuestión que debe estar perfectamente criminalizada, ¿no? Porque empujar a alguien, digamos, que no tiene plena autonomía, quizá, o digamos que no tiene un contexto eutanásico a terminar con su vida, seguramente sí va contra, digamos, la idea de vida biológica que está protegida prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, seguramente es más razonable castigar o criminalizar ese tipo de prácticas, ¿no? Lo que no es tan razonable, diría yo, es considerar que se encuentra dentro del ámbito de la esfera penal, ¿no? Esa parte que tiene que ver con la vida digna, porque en ese ámbito se terminaría tornando inconstitucional. Lo voy a decir de repente un poco más claro, ¿no? Si la parte final de la vida, digamos, está protegida por el derecho a la muerte digna, como he comentado hace un momento, entonces cualquier forma de criminalización del ejercicio pleno de un derecho fundamental debe ser considerada inconstitucional, ¿no? Ahora bien, una formulación penal a veces puede ser superincluyente, ¿no? Es decir, la regulación puede comprender supuestos que son más allá, que van más allá de aquello que en estricto debería ser objeto de criminalización. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces uno puede en efecto pensar en los supuestos en los que no hay un contexto eutanásico y una persona es ayudada por otro a suicidarse, digamos, en el que en efecto seguramente vale la pena discutir sobre si es correcta la criminalización o no. Diríamos que el legislador ha dicho que sí. Y otros contextos en los que en efecto lo que hay es una ayuda a una persona en un contexto eutanásico, ¿no? Donde la persona considera de que continuar con su vida ya no es digno, le genera un grave sufrimiento, un grave daño, ¿no? Y por tanto no debería ser criminalizado, ¿no? Diría que en el caso de Ana Estrada bastaba con esta distinción para resolver, ¿no? Sin hacer control difuso, sino básicamente distinguiendo los supuestos, ¿no? Estos se denomina la doctrina como derrotabilidad de las reglas, ¿no? O es un proceso, digamos, de disociación, también diría Guastini, ¿no? Que es algo que se suele hacer de manera frecuente en la doctrina, en la práctica jurisprudencial, ¿no? Es un asunto descriptivo, además, no es una creación, pero es algo que los jueces suelen hacer, ¿no? Sin embargo, en efecto, como tú comentaste hace un momento, hubo un control difuso, ¿no? Con lo cual pareciera de que se considera de que toda la regulación penal es inconstitucional, ¿no? Lo que ciertamente no parece ser así, y por eso de repente es necesario que el caso llegara hasta la Corte Suprema, ¿no? Felizmente, con idas y vueltas, se terminó dándole la razón a Ana Estrada, ¿no? Pero acá hay un matiz, diría que vale la pena hacer un poco a propósito de tu duda sobre cómo queda la eutanasia en el Perú, ¿no? Después del caso de Ana Estrada, por ejemplo, ¿no? Diría de que como es un control difuso lo que hizo el Poder Judicial, lo que ha terminado generando es una regla para el caso concreto, ¿no? Sabemos que el control difuso en efecto solamente tiene un alcance para las partes, en este caso es Ana Estrada y me parece que Salud era, ¿no? Quien estaba a cargo. Entonces, básicamente es esto lo que genera una regla para el caso, que tiene que ver con el caso específico de Ana Estrada y que tiene que ver básicamente con Salud. Salud entonces crea un protocolo para la eutanasia, pero que únicamente tiene aplicación para Ana Estrada. No es un protocolo general como este protocolo, por ejemplo, para el aborto terapéutico, ¿no? Que es un protocolo, digamos, al que debería poder acudir cualquier persona que se encuentre en esa circunstancia.
lo que sin duda genera una perplejidad, ¿no? Porque los derechos fundamentales tienen alcances universales, ¿no? Y por tanto, si yo acepto de que hay un ámbito fundamental que se llama vida digna, que alcanzó a Ana Estrada, tengo las mismas razones justificativas para poder extenderlo a otras personas, ¿no? Diría que el problema acá es un efecto legal de la sentencia y no tiene que ver con un efecto constitucional, ¿no? De cuál es el contenido protegido del derecho a la vida. Entonces diríamos que en efecto en el Perú ya se ha reconocido que el derecho a la vida tiene un contenido más amplio que tenía antes, pero que es un asunto de reconocimiento, digamos, porque argumentativamente, discursivamente, eso es algo que ya se sabía, que ya podíamos defender, ¿no? Por tanto, el derecho a la vida sí se ha ampliado, aunque los efectos jurídicos, digamos, los efectos jurisprudenciales, los efectos vinculados con el caso concreto de Ana Estrada, no se extiende de manera universal, ¿no? Que imagino que tendrá que haber otros casos, otra jurisprudencia, o una reforma legal o constitucional de mayor impacto que pueda asegurar jurídicamente, no técnicamente, la posibilidad de que todos y todas puedan acceder al derecho a la muerte digna, ¿no? De que haya habido una declaración de que el derecho es más amplio, los efectos jurídicos del caso alcanzan solamente a Ana Estrada. Entonces, no basta la sentencia de Ana Estrada para que todos puedan acceder al mismo protocolo o para que se pueda acceder a la despenalización, ¿no? de la ayuda al eutanasia o al término de la vida, sino es que habría que iniciar un nuevo caso, ¿no? Lamentablemente, por lo pronto, jurídicamente, técnicamente es así. Exacto, como bien ha mencionado, es esta situación aún en la realidad peruana sobre la eutanasia que no está contemplada de manera específica, pero sí se puede desprender de estas interpretaciones a través del derecho a la vida, ¿no? Y es lo que lo engloba al final. Pero esta falta de positivización capaz ya va a consistir como una barrera en que todos puedan acceder, ya que este caso, como también lo mencionó, solamente es aplicable o fue aplicable para Ana Estrada y las demás personas, bueno, tendrán que realizar un proceso similar o hasta que haya un cambio legislativo aún mayor sobre esta situación. Y ahora bien, como un último punto que también se ha sonado en ambos casos es la objeción de conciencia. Este tema se ha también visibilizado en otros casos novedosos, problemáticos, por así decirlo. En el caso de Ana Estrada, por ejemplo, fue desde la presencia de una jueza que tenía que ya aplicar el fallo, me parece que ejecutarlo, pero ella optó por la objeción de decoro, mientras que en el caso de María Benito se da la objeción de conciencia por parte de los médicos de salud para básicamente sea alguien quien le desconecte o si le desconecte o le deje de suministrar la medicina que tenía que tener María Benito. Entonces, ¿cuál es quizás esta relación entre la objeción de conciencia en estos casos tan importantes y que tengan que ver con cuestiones sensibles como lo es la vida, la muerte, y así también si es que estos dos tipos, por así decirlo, de objeciones son los mismos, son diferentes? ¿Cuáles son estas aristas que deben contemplarse en este punto? Gracias, Yanira. Para contextualizar bien la respuesta, quería hacer referencia a algo digamos, que has mencionado y que va a ser de ayuda, ¿no? Hay una tensión hoy día, una tensión que es ideológica también, ¿no? En torno a lo que deberíamos entender como derecho a la vida. Y en ese marco, la Constitución no dice si es que la eutanasia está permitida o prohibida. No habla o si la muerte digna o el trayecto final de la vida forma parte también del catálogo de derechos fundamentales, ¿no? La Constitución dice que toda persona tiene derecho a la vida. Y el asunto de qué es la vida es un asunto, digamos, debatible, no solamente en el Perú, sino en todas partes del mundo, ¿no? Sabemos que hay países en los que se regula esto y países en los que no se regula. Lo que tenemos es una norma penal, ¿no? Una norma penal que limita la posibilidad de acceder al derecho a la muerte digna. Entonces, esa norma penal, como tantas normas de carácter legal, han sido revisadas en el tiempo, porque posteriormente a su dación, al contexto histórico en que fueron emitidas, encontramos de que en efecto esas leyes son incompatibles con la Constitución. Entonces diríamos que en efecto, al margen de que quepa la discusión, ¿no?, en torno a una posible implementación legal o constitucional sobre el derecho a la vida digna, esa ausencia no obsta a que hoy día podamos afirmar, como ha ocurrido en el caso de Ana Estrada, como ha ocurrido en el caso de María Benito, de que ya es un derecho fundamental que no requiere ni siquiera
una regulación constitucional específica, de una regulación legal para poder ser exigido. Entonces, esa afirmación es importante, ¿no? Porque el derecho ya está, ¿no? Lo que falta es la viabilización infraconstitucional, ¿no? Que las leyes y las prácticas médicas estén conformes con lo que el derecho ya exige. Entonces diría que por ahí vale la pena establecer un matiz, ¿no? a lo que había comentado hace un momento, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver con la objeción de conciencia, es que en efecto, como hay un tránsito que ocurre siempre con los derechos que van creciendo, ¿no? Que van evolucionando en su contenido, hay un tránsito, decía, en personal médico, en jueces, en legisladores, en la judicatura también, ¿no? En general, que implica en efecto esta discusión y este reconocimiento de lo que los derechos fundamentales implican, ¿no? Y claro, lo que dijo, por ejemplo, como bien comentabas, la jueza, me parece que fue en fase de ejecución en el caso de Ana Estrada, ¿no? Es que ella se abstenía por decoro, y más diría que sin explicitar adecuadamente en qué consiste esta abstención, ¿no? Entendemos que es una especie de objeción en conciencia, pero eso implicaría que la persona explique cómo este mandato legal, ¿no? Se contrapone a un sistema de creencias que ella escribe, que ella sostiene, que hacen imposible que ella exija el contenido protegido de un derecho fundamental. O sea, recordemos que estamos hablando de un derecho fundamental cuyo contenido ha sido delimitado, que ha sido afirmado por la Corte Suprema, ¿no? En este caso como última instancia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿un órgano judicial encargado de proteger los derechos puede objetar, ¿no? Hacer cumplir un derecho fundamental que ha sido perfilado, en este caso, ¿no? En el caso del control difuso, por el máximo órgano judicial que puede hacerlo? Si entramos, digamos, en ese círculo vicioso, lo que va a ocurrir es que cualquier sentencia del máximo órgano, sea el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, donde tengan la palabra final, podrá ser objetado por la judicatura, ¿no? Y diría que eso no solamente es un peligro, ¿no? En términos morales, diríamos, ¿no? Imaginemos que las altas cortes perfilen lo que es el derecho fundamental y por una cuestión básicamente individual, un juez se oponga a ejecutarlo, sino también a nivel del sistema constitucional, ¿no? Digamos que colapsa el sistema si es que las altas cortes dictaminan lo que el derecho es, lo que el derecho fundamental es, y el nivel de ejecución los jueces se oponen, ¿no? Entonces, esa es una parte, digamos, como general, ¿no? Pero la parte, digamos, específica, con lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, es que en efecto implica de que una persona oponga un sistema de creencias explícito, específico, para poder oponerse a un mandato legal, ¿no? Que es lo que uno haría, por ejemplo, cuando es testigo de Jehová y se niega la transfusión de sangre, ¿no? En efecto, hay un conjunto de creencias específicos que hacen de que yo diga que no. O cuando no quiero, soy musulmán y no quiero ir, no sé, pues a hacer servicio militar, ¿no? O a la guerra. En efecto, hay un conjunto de creencias específicas que hacen de que yo ponga una creencia al mandato legal, ¿no? Y esto no ha ocurrido en ese caso, ¿no? Como tampoco ha ocurrido, y paso al otro ejemplo que colocabas, de Yanira, ¿no? En salud con el personal médico, ¿no? Inicialmente la objeción de conciencia fue como una objeción de conciencia colectiva, ¿no? Como que en salud, los médicos de salud objetan la posibilidad de brindarle, ¿no? No brindarle ni siquiera, ¿no? Acceder a la desconexión, ¿no? Que es algo que pedía María Benito, ¿no? Decía, en este caso es más grave porque no se le pide nada que esté fuera ni siquiera de la ley ya, ¿no? Se le pide que no se intervenga de una manera que ella no desea, digamos que es algo que hoy día ya es un derecho fundamental expreso, claro, no dudoso, ¿no? Y objetan colectivamente, sin explicitar, digamos, decía, ese marco de creencias que cada persona tiene, que impediría, ¿no? Que cumplan con un mandato legal o judicial o constitucional, en este caso también, ¿no? Es constitucional y judicial. Lo que es algo grave, ¿no? Diría, no solamente la ley, sino la ética médica, implicando que los médicos deben operar conforme lo que sea más favorable para la persona, ¿no? Y si la persona está sufriendo, digamos que ahí no habría mucho análisis ya mayor que hacer, ¿no? Pero en este caso ellos han objetado cumplir con eso, ¿no? Entonces, claro, uno tendría que ofrecer algún tipo de argumento, ¿no? Por ejemplo, que ellos expliciten que consideran de que la vida biológica es un bien mayor
frente al sufrimiento que padece María Benito, ¿no? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Lo que tendrían que explicitar en todo caso, ¿no? Y sobre la base de qué sistema de creencias, porque una cosa es que yo diga eso, que ellos crean eso, y otra cosa es que en efecto eso forme parte de un conjunto de valores, creencias, de religión, quién sabe, ¿no? Y que digan, bueno, conforme a esta idea de justicia, yo creo de que no me pueden exigir moralmente operar en contra de mi conciencia porque eso afecta mi sistema de valores y creencias más profundo, ¿no? La objeción de conciencia es eso. La objeción de conciencia es cuando quieren vulnerar nuestro sistema de creencias más arraigado, digamos, el más importante, y por tanto yo puedo ofrecer ese conjunto, ese núcleo duro de mi sistema de valores frente a un mandato legal, ¿no? Porque termina finalmente desnaturalizando lo que yo soy, lo que yo creo, ¿no? Ya, eso no ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido es que decía, había una objeción de conciencia colectiva y eso no puede ocurrir porque cada individuo tiene una intensidad, un sistema, una raigambre de ese orden de valores diferentes, por tanto no es que se pueda articular de manera colectiva, ¿no? Pero cuando cada quien, porque finalmente en efecto se le pidió a cada médico que objete de manera individual, ¿no? Y presentaron una especie de plantilla, ¿no? Donde todos básicamente decían lo mismo, solamente cambiaba la firma, ¿no? Y eso también está mal, ¿no? Porque como comentaba, como es algo personalísimo, eso implicaría en efecto que cada quien explique, y eso, digamos, está bien explicarlo, ¿no? Si uno quiere genuinamente objetar un mandato legal, tendría que hacerlo, ¿no? Y eso tampoco ocurrió, ¿no? Entonces diría que en ambos casos ha habido un forzamiento de la institución, del derecho a la objeción de conciencia, con la finalidad de desconocer un mandato legal. Cuando digo un mandato legal, digo un mandato jurídico, ¿no? En este caso, una sentencia. Y eso diría que también tiene consecuencias administrativas y penales, ¿no? O sea, incumplir la ley, incumplir el derecho, incumplir un mandato judicial es un asunto no menor, ¿no? Y diría que tendríamos que también aprender a valorarlo de esa manera, ¿no? Lo que no significa, y con esto termino, Yanira, perdóname la extensión, lo que no significa que no quepa, en efecto, objetar, que no quepa oponerse a un mandato legal. En efecto, es algo que el personal médico puede hacer, ¿no? Y seguramente debe hacer si en efecto hay una afectación grave a su conciencia, ¿no? Pero diría que la carga está en individualizar y explicitar ese sistema de creencias que hace tan grave que incumple un deber legal, ¿no? Ya que la carga es para que el objetor, y que es una carga no menor, porque lo que estoy diciendo es que el derecho vigente, el derecho puesto por la autoridad, el derecho que se desprende incluso de la Constitución, me parece que me va a afectar de manera grave, ¿no? Y esa discusión es una discusión claramente, indubitablemente individual, ¿no? Sin duda es importante tener en cuenta de que esta objeción es posible, claro está, pero siempre que esté motivada debidamente, justificada y como ha mencionado en realidad en los dos casos no ha habido una verdadera justificación que muestre que haya sido parte arraigada ya de sus creencias, ¿no? Usualmente cuando suceden estos temas, haciendo un símil, por ejemplo, en los casos de aborto que también tiene que ver con la vida y la ética médica, hacen mención de esta objeción de conciencia, pero a veces no se utiliza como una manera realmente unida a las creencias, sino también a veces solo por el mero hecho de no querer hacerlo, ¿no? Y no querer incumplirlo. Y esto tiene creo que aún más fuerza, aún más mayor controversia en los casos que son los jueces, ¿no? Como bien mencionó, entonces habría una pequeña inestabilidad entre lo que una alta corte, un alto tribunal pueda decir que se ejecute y que simplemente no se haga poniendo una objeción, pero ni siquiera que dicha objeción esté de una manera explicada, justificada, motivada. Entonces creo que es importante poder diferenciar estas dos matices, estas dos cuestiones y también de la par de lo que realmente lo contiene, ¿no? Que no se trata de una simple negación, sino que deba tener aún más allá de las propias creencias que también se respetan de cada persona y evidentemente que sean individualizadas y explícitas. Pero ahora bien, para poder culminar este círculo, este pequeño análisis, esta introducción al análisis de estos casos que han sido muy importantes, queremos preguntarle desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuál ha sido esa verdadera relevancia de ambos casos para la realidad peruana en materia de los derechos fundamentales, de la muerte digna, del derecho a la vida? ¿Qué nos ha dejado Ana Estrada y María Benito? Sí, creo que esta es la buena noticia en medio de tanta
demora, tanta falta de respeto que han sufrido, ya incluso en fase de ejecución, ¿no? Con sentencias a su favor, Ana Estrada y María Benito, es que uno es que nos queda a nivel biográfico, ¿no? El testimonio de la lucha, ¿no? De dos personas valientes, incluso en una situación tan dura como la que le tocó vivir a ella, no cejaron, ¿no? En lograr de que sus victorias se transformen en derechos, ¿no? Cuando hablamos de derechos, como comentamos en un momento, hablamos de el contenido protegido de un atributo que nace en la Constitución y por tanto no es un atributo meramente individual, solamente de Ana Estrada y solamente de María Benito, ¿no? Sino han logrado que se incorpore en el contenido del derecho a la vida la idea de vida digna y muerte digna, finalmente, que es su contracara, ¿no? Entonces diría que en efecto ese testimonio es importante porque, como también lo suelo comentar en clase, a veces pareciera de que los derechos fundamentales son sola o puramente producto del consenso, ¿no? El consenso intencionado a las personas, y la verdad es que lo que ocurre casi siempre es lo contrario, ¿no? Son productos generalmente de afirmaciones que entran en tensión a veces con las mayorías, a veces son rupturistas, a veces han sido objetos de revoluciones, como ha ocurrido en la historia. Entonces, en efecto, hay un elemento que es tenso en el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Pero lo que nos queda, en efecto, es algo que todos y todas podemos disfrutar, ¿no? Que es lo segundo que quería decir, ¿no? Las sentencias del caso Ana Estrada y María Benito dan cuenta de la posibilidad de que los derechos son algo dinámico y que en efecto hoy día contamos, si bien no con la posibilidad de que todos puedan exigir directamente la eutanasia o... No, la eutanasia no, la interrupción sí, ¿no? La interrupción decíamos que es algo que ya está regulado, que es algo nuevo, pero queda, digamos, la idea de que es algo jurídicamente exigible, ¿no? Y no solamente es una pretensión moral, sino que también tiene una cobertura jurídica, ¿no? Diría que los grandes casos en la humanidad lo que nos dan es que nos hacen conscientes de que no son solamente pretensiones de justicia, sino también son pretensiones jurídicas que uno puede llevar ante la justicia y exigirla. Y diría que lo tercero es algo que es más indirecto, pero que es importante, ¿no? Que es el crecimiento, la consolidación de la cultura de los derechos a nivel del Poder Judicial, ¿no? Diríamos, frente a la lamentable indolencia, ¿no? Y resistencia del sistema médico de salud, en gran parte, para poder proteger adecuadamente el derecho a la vida digna, hemos encontrado en el Poder Judicial, ¿no? Jueces, juezas valientes que han protegido de manera rigurosa, no diría, los derechos fundamentales. No diría que este cambio es importante porque casi siempre pensábamos que el Poder Judicial de repente no estaba a la altura de proteger de manera eficaz, intensa los derechos fundamentales, y vemos cómo esto ha ido cambiando con el tiempo. Entonces creo que también para todos y todas es una gran noticia, ¿no? A pesar de los altibajos, de todos los retos, barreras que han tenido que pasar tanto Ana como María, el resultado ha sido beneficioso, ha sido algo bueno para la realidad peruana, tanto desde esa perspectiva legal, ¿no? Jurídica que nos menciona, así como también de la social misma. Ahora se debate más sobre estos temas, se tiene este cimiento fuerte, este hito que puede ya marcar realmente una diferencia en la protección de estos derechos. Como bien lo mencionó, ¿no? Incluso sin necesidad de llegar quizás al Tribunal Constitucional, sino también a través de la Corte Suprema, a través de diferentes mecanismos, y se espera, creo que fervientemente, que esto continúe en adelante, ¿no? Que sea un poco más dinámica esta evolución y que se pueda ampliar a que realmente haya una protección y garantía de los derechos fundamentales de todas y todos. Realmente creo que este ha sido solamente un punto de comienzo y tanto Ana como María han podido dejar un legado que ninguno de nosotros va a poder olvidar. Así que muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí, por darnos sus reflexiones, un poco más de información acerca de estos casos. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias, Deyanire, y al círculo también. Hasta la próxima oportunidad.